Ok, en esta ocasión voy a mostrar cómo hacer la prueba para ver si tenemos alguna fuga de corriente en el auto. Dicho en otras palabras, esta prueba nos va a servir para darnos cuenta si tenemos alguna fuga de corriente en los autos donde la batería amanece descargada o se descarga muy fácilmente, ya sea durante la noche o cuando dejamos el auto estacionado durante periodos prolongados. Entonces, para ese tipo de escenarios donde el auto descarga la batería constantemente, y ya nos dimos cuenta que el problema no es la batería, ya que en muchas ocasiones se piensa de inicio que es la batería, se cambia la batería y si el auto tiene alguna fuga de corriente, la batería se va a seguir descargando a pesar de que sea una batería nueva. Entonces, para ese tipo de escenarios es para lo que va a servir esta prueba. Y en este caso ya tengo aquí este auto. En el caso de este vehículo ya revisé y no tiene ninguna fuga de corriente, pero para el ejemplo, para mostrar cómo hacer la prueba y compartir el procedimiento, voy a hacer una simulación de una fuga de corriente y vamos a ver ahorita cómo se hace la prueba. Esta prueba se puede hacer con multímetro o con pinza amperimétrica. En este caso, primeramente lo voy a hacer con el multímetro y posteriormente lo voy a hacer con la pinza amperimétrica para que quede más claro y para ver cuáles son las ligeras diferencias que puede haber. Entonces, para comprobar si tenemos alguna fuga de corriente en el vehículo, lo primero que tenemos que hacer es apagar el vehículo y de preferencia hay que dejar una puerta abierta. Pero para que el vehículo se apague completamente, es recomendable que dejemos presionado el switch de la puerta con alguna pinza o con alguna prensa pequeña para que el sistema haga de cuenta que tenemos todas las puertas cerradas y se pueda apagar completamente. De hecho, vamos a apagar el vehículo y le vamos a poner alarma como si lo fuéramos a dejar estacionado. El detalle de dejar la puerta abierta es por si tenemos que revisar algo dentro del vehículo o tenemos que hacer alguna prueba dentro del vehículo, ya sea revisar accesorios o componentes que nos estén ocasionando fuga de corriente o revisar cajas de fusibles que estén dentro del mismo auto. Entonces por eso es recomendable dejar la puerta abierta pero presionado el switch para que el auto se pueda apagar completamente. Entonces una vez que ya pasó ese tiempo, ya hicimos la inspección visual y no podemos dar con la causa, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a desconectar el negativo de batería para hacer la prueba. Lo podemos hacer también del lado positivo, pero para reducir las posibilidades de algún corto accidental, mejor lo hacemos del lado negativo, que es donde generalmente se hace. Los resultados van a ser los mismos, pero es más seguro el lado negativo. Entonces lo que vamos a hacer es poner nuestro multímetro en la escala de amperaje directo. Vamos a cambiar nuestra punta de prueba a la entrada donde se mide amperaje. Ahí está. Y vamos a conectar nuestro multímetro en serie para ver cuál es el consumo que tenemos cuando el vehículo está apagado. Como se puede ver, tenemos en este caso 600 milivoltios y tenemos en este caso lecturas negativas. Eso no importa. Si queremos lecturas positivas, simplemente invertimos la polaridad o invertimos las puntas de prueba. Ahí está. Ahí las tenemos en positivo. Como vemos es prácticamente lo mismo. Como se puede ver, tenemos una lectura de 600 milivoltios, lo cual es demasiado alta. Las lecturas que nosotros tenemos que ver cuando un vehículo no tiene una fuga de corriente o está trabajando completamente normal son de 0.050 amperios o lo que sería igual a 50 miliamperios. Esas son lecturas aceptables, como lo menciono, en un auto que está trabajando normal, que no tiene fugas de corriente. En este caso, como podemos ver, estamos muy por encima de esas cifras. Tenemos 500 milivoltios o casi 0.6 voltios, lo cual es bastante elevado. Entonces aquí en este momento tenemos una fuga de corriente. Algún componente o algún accesorio eléctrico en el auto está causando consumo mientras el auto está totalmente apagado. Entonces lo que vamos a hacer a continuación, o lo que es recomendable hacer a continuación, es dejar así las medidas, dejar así el multímetro, o inclusive podemos apagar el multímetro, volvemos a dejar el vehículo unos 10-15 minutos para asegurarnos de que se apague completamente y volvemos a tomar las medidas. Si las medidas persisten o permanecen como la estamos teniendo ahorita, confirmamos que tenemos una fuga de corriente y ya podemos seguir con el procedimiento para ver cuál circuito eléctrico es el que nos está causando la fuga de corriente. Y bien, pues ya dejé pasar más de 15 minutos. Las lecturas son exactamente las mismas, por lo cual tenemos aquí en este momento una fuga de corriente en el vehículo. Para darnos cuenta cuál es el circuito que está ocasionando la fuga de corriente, lo que vamos a hacer es ubicar las cajas de fusibles. Entonces, una vez que ubicamos las cajas de fusibles, lo que vamos a hacer es hacer pruebas para ver cuál fusible es el responsable. En este caso tenemos que contemplar todos los fusibles, tanto los grandes como los chicos, y aparte de eso tenemos que poner mucha atención
en los fusibles de los circuitos eléctricos que no son originales, que son las instalaciones que se van haciendo en el vehículo, si es que las tiene, como son instalaciones de luces, de barras LED, de luces de niebla, de sistemas de sonido, lo que son amplificadores. Todo ese tipo de sistemas o circuitos eléctricos que se ponen adicionales al vehículo también los tenemos que revisar, también tenemos que quitar los fusibles y tenemos también que tener mucha atención en ese tipo de instalaciones también. Obviamente lo más recomendable es empezar con lo más fácil, que es la caja de fusibles que está más cerca de donde estamos haciendo las pruebas, y empezar primero con los fusibles que se pueden quitar fácil o que se pueden revisar fácil, que son los fusibles pequeños, y son por los que voy a empezar yo. Entonces lo que voy a hacer es empezar a quitar fusible por fusible, y en el momento de que yo quite un fusible y desaparezca aquí las lecturas, quiere decir que ese fusible o algún componente que sea parte del circuito eléctrico de ese fusible es el que está ocasionando la fuga de corriente. Y ahí es donde nos vamos a dar cuenta. Entonces tenemos que empezar fusible por fusible a quitarlo hasta que encontremos el problema. Un detalle importante aquí que tengo que mencionar, ya que en algunos autos va a ser de esta manera. En algunos autos vamos a ir quitando fusible por fusible y vamos a poder hacer nuestra prueba sin problemas. Pero va a haber otro tipo de autos en los cuales cuando empezamos a quitar fusibles, en vez de bajar las lecturas empiezan a subir. Y esto es debido a que algunos autos, cuando sacamos algún fusible, como son autos que tienen muchas computadoras o muchos módulos, cuando sacamos un fusible, de alguna manera se provoca que el sistema se vuelva a activar y vamos a ver que las lecturas suben. Entonces, cuando pasa eso, lo que vamos a tener que hacer es hacer la prueba utilizando un multímetro adicional. Y a continuación voy a mencionar cómo podemos hacer la prueba utilizando otro multímetro que va a ser prácticamente lo mismo. Vamos a probar lo mismo, nada más que no vamos a estar sacando los fusibles. Pero primero que nada vamos a hacerlo así, sacando los fusibles. Entonces aquí voy a acomodar el multímetro. Sacamos este fusible. Como se puede ver, las lecturas no cambiaron. Este no es el problema. Ahí las lecturas no cambiaron, ese tampoco es. Ahora probamos este de 5 amperios. Lo sacamos y tampoco. Ahora vamos con el de 15 amperios. Como se puede ver, no hubo variaciones. 1 milivoltio, lo cual pues no es nada. Continuamos. En este caso los cambios ligeros que vemos es porque estoy moviendo este cable grueso de aquí. Pero en cuanto a los fusibles, pues las lecturas siguen igual. Ahora vamos por el otro de 10 amperios. Igual, las lecturas prácticamente no cambian. Ahora vamos con este de 15 amperios. Y como podemos ver, ahí las lecturas sí cambian. En cuanto yo quité el fusible, las lecturas bajaron completamente. En este caso, hasta los 3 milivoltios, que sí es una lectura correcta, es lo que tenemos que ver. De tal manera que este circuito es el que está ocasionando la fuga de corriente. Entonces, si yo pongo otra vez el fusible, vamos a ver que regresa otra vez la fuga de corriente. Entonces, la variante de la que estaba hablando ahorita, de esos autos donde cuando sacamos un fusible se activa el sistema y vemos lecturas más altas en vez de lecturas más bajas, lo que vamos a hacer es lo siguiente. No es nada complicado, nada más nos vamos a adaptar un poco. Lo que vamos a hacer es que vamos a tener que traer otro multímetro y vamos a ponerlo en la escala de voltaje directo. Entonces lo voy a poner aquí. Y lo que vamos a hacer es que en vez de sacar los fusibles, vamos a empezar a medir los fusibles aquí en los puertos de prueba que tienen. Y tenemos que ver lecturas muy cercanas a 0. Como se puede ver en el caso de este, tenemos lecturas de 0. Pasamos al siguiente. Tenemos lecturas de 0. Como se puede ver, no estoy sacando ningún fusible para no activar nada en el auto, si ese fuera el caso. Ahí está, como se puede ver, nos da lecturas muy cercanas a 0 o de 0. Y cuando llegamos directamente al fusible que tiene el problema, ahí sí vamos a ver lecturas. Como se puede ver, ahí nos da lecturas de algunos milivoltios, lo cual nos indica que es el fusible que tiene el problema. Ya que si lo comparamos con el resto de los fusibles, las lecturas son bastante diferentes.
Como se puede ver en este caso concreto, vemos que todos los fusibles nos marcan 0 y el fusible que tiene el problema, el fusible que está causando o el circuito eléctrico que está causando la fuga de corriente, sí nos da algunas lecturas, como podemos ver. Y así es como nos vamos a dar cuenta cuál es el fusible que nos está causando los problemas. Entonces, una vez que ya nos dimos cuenta, vamos a traer nuestra tapa de los fusibles. Si no tenemos la tapa o no hay información en la tapa, hay que conseguir los diagramas y tenemos que ver a qué circuito eléctrico pertenece ese fusible. En este caso va a ser este fusible de 15 amperios que está a un lado del fusible de 30 amperios, del fusible principal de 30 amperios o el main. En este caso es el down fuse de 15 amperios y este down fuse va a ser un fusible que pertenece al circuito de las luces interiores del vehículo y generalmente cuando encontramos esta denominación DOM es porque se está refiriendo a la luz de techo o las luces interiores en general. En este caso concretamente es la luz de techo, la cual en este caso va a estar prendida y eso es lo que está ocasionando la fuga de corriente. Y si nosotros vamos a la cabina del vehículo, nos vamos a dar cuenta de que la luz de techo está encendida y en este caso, en este ejemplo, es la razón por la cual tenemos esa fuga de corriente y esa misma luz o ese consumo nos va a estar descargando la batería. En este caso pues es ocasionada aquí por este switch, ya que a pesar de que cerremos el vehículo, si este tipo de switches se quedan encendidos, la luz de techo se queda encendida y va a descargar la batería. Aquí nada más lo apago y la luz de techo se apaga y las lecturas allá en el multímetro van a regresar a los valores normales sin una fuga de corriente. En este caso los valores, como podemos ver, ya son normales, son de 12 milivoltios. Habíamos quedado que las lecturas correctas eran de menos de 50 milivoltios. Aquí tenemos 12 milivoltios, que son las lecturas que queremos ver en un auto para decir que no tiene fugas de corriente. Entonces, como pudimos ver, así es como tenemos que hacer este tipo de prueba. Generalmente las causas van a ser esas, van a ser luces al interior, algún switch que se quede abierto, las luces por ejemplo del maletero o de la cajuela, que también comúnmente cuando se estropean los switches se quedan encendidas y descargan la batería. Todo ese tipo de situaciones son las más comunes. La otra son los estéreos o los radios. Muchas veces por mala calidad del estéreo o por mala instalación en cuanto al cableado causan fuga de corriente. También el otro escenario son las tomas de corriente, ya que se conectan cargadores, otro tipo de dispositivos que también en la mayoría de las ocasiones, si las dejamos conectadas, pueden ocasionar fugas de corriente. Y de la misma manera también es común que los sistemas, por ejemplo, de audio, si no están bien instalados o si son muy grandes, nos puedan estar ocasionando también fugas de corriente. Algunas veces, como lo menciono, van a ser esos temas más obvios, más sencillos. Otras veces va a haber necesidad de tener el diagrama eléctrico completo del fusible o del circuito eléctrico del fusible para poder ver todos los componentes y poder hacer el diagnóstico si es un problema de algún módulo, de alguna computadora o de algún componente que ya sea un poquito más complicado. Ya en esos escenarios ya tenemos que tener diagrama y por supuesto información técnica específica ya para los casos pues más complicados. Entonces a continuación vamos a hacer la prueba con la pinza amperimétrica. En este caso es una pinza amperimétrica que es bastante adecuada para este tipo de pruebas ya que es para cables delgados y aparte tiene escalas bastante bajas. Pero aún así a mí me gusta más hacer la prueba directamente con el multímetro, ya que las lecturas con el multímetro generalmente son más exactas, ya que por más que la pinza amperimétrica sea la adecuada, como es esta, siempre va a haber alguna variación en las medidas, ya que la forma en la que se toman las medidas pues no es la misma, no tiene la misma exactitud la pinza amperimétrica que el multímetro en la función de amperímetro, pero de cualquier manera pues es bastante útil y nos funciona también. Entonces lo que vamos a hacer en el caso de esta pinza amperimétrica se conecta aquí a lo que es el multímetro. Algunas son como estas, otras ya tienen aquí también su pantalla. En el caso de esta se utiliza con el multímetro, entonces lo voy a conectar al igual que se conectan las puntas de prueba regulares del multímetro. Y voy a poner mi pinza amperimétrica en la escala de 20 amperios de amperaje directo. Ahí está. En esa escala, mis lecturas van a ser por cada 100 milivoltios que yo vea en el multímetro, va a ser equivalente a 1 amperio. Entonces, vamos a poner el multímetro en la escala de voltaje directo. Entonces la ponemos a 0. Y ahora sí vamos a tomar las lecturas. Como se puede ver ahí me da lecturas negativas.
de 400 miliamperios es lo que tenemos ya con la conversión. Entonces, si queremos lecturas positivas, simplemente volteamos la pinza amperimétrica en lo mismo. Como se puede ver, tenemos lecturas de 370 a 400 miliamperios. Y como se puede ver, por más que la pinza amperimétrica sea la adecuada para este tipo de pruebas, la exactitud que tiene comparado con el multímetro pues no es la misma. Siempre va a haber una variación, ya que la manera en la que está midiendo el amperaje pues no es la misma a la que lo hace el multímetro. Pero más allá de eso, como podemos ver, sí podemos hacer la prueba, si nos estamos dando cuenta, como vemos en este caso, de que tenemos una fuga de corriente. Tenemos lecturas de 380 a 400 miliamperios, lo cual no es normal. Entonces podríamos hacer la prueba de la misma manera. Si lo podemos hacer directamente quitando los fusibles, y si sacamos los fusibles pues va a ser lo mismo. Sacamos por ejemplo el fusible de 30 amperios, no tenemos ningún cambio. Tenemos ahí las lecturas. Sacamos el de 15 amperios y como se puede ver nos queda un consumo de 20 miliamperios. Entonces ponemos otra vez el fusible. Volvemos a encontrar las lecturas alrededor de los 400 miliamperios. Entonces apagamos el switch que está ocasionando la fuga de corriente para que se apague la luz del techo, y en ese punto tendrían que desaparecer las lecturas que tenemos aquí. Como se puede ver, en este caso las lecturas caen a 0, y cuando estábamos haciendo las mediciones con el multímetro todavía teníamos lecturas ahí de 10, 15 amperios más o menos. Y pues básicamente son las diferencias entre hacerlas con la pinza amperimétrica y el multímetro. La ventaja de la pinza amperimétrica es que no ocupamos desconectar nada. Es una ventaja importante que nos conectamos directamente al cable negativo y podemos tomar lecturas fácil, pero la desventaja es esa, que generalmente son menos precisas que la función de amperímetro en el multímetro, pero como lo pudimos ver, de igual manera las pruebas se pueden hacer. Entonces por ahora va a ser todo. Yo creo que ya quedó todo claro. Hasta aquí voy a dejar el video. No se olviden suscribirse al canal y darle like o me gusta si el video les fue de utilidad o les gustó. Con eso me apoyarían bastante. Y pues nada más, muchas gracias por haber visto el video, gracias por su tiempo y hasta la próxima.